fecundación y desarrollo de respirar a su experto en lo que es reproducción humana y animal, trabajo en un laboratorio clínico y una clínica de fertilidad. Este es el tema que me lo han invitado para que ustedes más o menos entiendan la parte esta de lo que es fecundación. Para empezar, tenemos que definir la palabra esta ontogenia. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra ontogenia? Desarrollo y crecimiento. Origen de las etapas del embrión. Origen de las etapas del embrión. Ontogenia estudia las etapas del embrión. Estudia las etapas del embrión. ¿Origen del embrión? Ajá, las etapas del embrión. Tenemos que respetarlo un poquito y la ontogenia está muy ligada a lo que es la reproducción, desde el punto de vista de concepto. Y es que la reproducción tiene varios procesos. Primero, que la reproducción es definida por mecanismos de representación para representarse en el tiempo en diferentes tipos de transferencia de información genética. Asimismo, cuando hablamos de reproducción, tenemos que hablar de dos palabras importantes: gametogénesis y fecundación. ¿Correcto? Y ello pues, engloba varios procesos. Entre ellos está, por ejemplo, el desarrollo embrionario, ¿no? Dentro del desarrollo embrionario vamos a darnos cuenta que está muy ligado a lo que es la diversidad de muchas células y el desarrollo fetal. Dentro del desarrollo fetal, pues vamos a ver que ahí es el proceso de metamorfosis. Posteriormente tenemos el nacimiento, ¿no? Llega el desarrollo postnatal y dentro del desarrollo postnatal y la nueva generación existe pues la muerte. A todo esto nosotros le llamamos ontogenia, a todo este proceso, ¿correcto? Que prácticamente es como todas las etapas, todos los procesos que se dan dentro de un organismo. Está muy ligado a varios procesos que se tienen en el organismo. Y es que, si lo vemos desde el punto de vista reproductivo, la mayoría, dentro de la reproducción, tenemos dos puntos, ¿no? El punto de lo que es la parte de la fecundación, el óvulo con los espermatozoides, que ocurre en las trompas, el falopio. Y evidentemente, una vez que ocurre eso de la fecundación, los espermas con los óvulos, empieza a hacer el primer proceso de división. ¿Correcto? La primera proceso es la sindamia, por la primicia. Y empiezan evidentemente a ver los pronúcleos. Ustedes pueden verificar acá, existen dos pronúcleos, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Luego de ello hay una serie de segmentos. Quiere decir que el ovocito, una vez fecundado, empieza la división. Reinicia su meiosis, estaba en la fase 2, se reinicia el meiosis y empieza sus primeras divisiones. Quiere decir que el citoplasma empieza a dividirse en 2 células, en 4, en 8 y en muchas células más, hasta llegar a un estado de blastocisto. Este estado de blastocisto, evidentemente, es un estado donde ya evidentemente han crecido muchas células. Quiere decir que el proceso de la fecundación hasta el estado de blastocisto ha durado aproximadamente 7 días. Entonces, desde que es fecundado hasta el estado de blastocisto, dura aproximadamente 7 días. Posteriormente, una vez que ya evidentemente este embrión en estado de blastocisto sigue creciendo, pero sigue creciendo a otro tamaño que ya se empieza a anidar en el útero, ¿correcto? Y es en el útero donde se empiezan a diferenciar unas partes importantes del embrión, que es las 3 capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Luego procede todo eso evidentemente nos lleva a la etapa de cápsula y al final tenemos la parte de la neurulación. Y la neurulación evidentemente es la formación de los nuevos cordones, ¿no? de todo ya el sistema de un organismo, ¿no? Donde ya podemos observar algunos tipos de patrones espaciales y posteriormente nos llega al nacimiento, ¿no? Al desarrollo del feto. Entonces, tenemos dos fases: una etapa embrionaria y una fase fetal. ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista de reproducción, mucho tenemos que ver que estamos involucrados de la parte de fecundación hasta la fase de
fetal. Posteriormente ya llega el nacimiento y sigue de nuevo todo el ciclo reproductivo. Entonces, toda esta etapa de la androgenia es muy importante porque dentro de esa etapa se van a transmitir muchos eventos que van a dar origen a un nuevo ser, y dentro de esos eventos puede ocurrir evidentemente algunos tipos de alteraciones que puede ser causal de evidentemente varios tipos de reproducción. Para ello, habría que sintetizar un poquito y entrar un poco ya al término de la gametogénesis. Bueno, la gametogénesis es un proceso por el cual se estudia el origen de los gametos, y en este caso tenemos dos gametos, dos espermatozoides por un lado y dos óvulos por el otro, ¿no? Además, esto de la gametogénesis encierra los procesos de las gonias, que es un desarrollo mitótico, con los citos, que es un desarrollo meiótico, ¿no? Y los gametos ya son citos de diferenciación, quiere decir que ya se empiezan celularmente a diferenciarse. Para ello tenemos que evidentemente ver cómo es que se forma prácticamente el tema esto de los gametos. Entonces tenemos evidentemente en el ovario desarrollan evidentemente los óvulos, y este tipo de espermatozoides evidentemente con carga haploide. Luego que ocurre la fecundación, tenemos una carga de diploide que después evidentemente nos va a desarrollar. Para ello, la pregunta es: ¿qué cantidad de ovocitos nace una mujer? ¿Cuántos ovocitos nace una mujer? Porque evidentemente las mujeres es diferente al hombre. Simplemente el hecho de que la mujer sí hay etapas. La mujer sí tiene una etapa un poquito más cuando llega a la menopausia, y ya prácticamente queda una etapa ya fértil, totalmente. Por eso el hombre no es lo mismo. Por eso la mujer tiene un dote de óvulos. ¿Con cuántos óvulos nace una mujer? A ver. ¿Qué cantidad de óvulos es lo que nace una mujer? ¿Cuánto? 1.600. 400.000. 3.600. ¿Alguien alguna otra opinión? ¿Cuántos? A ver, cuenta. A ver, ¿cuántas chicas hay? Un montón de chicas. A ver, ¿cuántos? Ya debes saber. Tenía la cabeza. 2.000, 4.000. La mujer aproximadamente nace con un lote de 50.000. ¿50.000? Y ese lote de 50.000 ovocitos, muchos de ellos ya se pierden en el nacimiento. Y el resto se va a ir perdiendo durante las primeras fases de las menstruaciones. ¿Correcto? En la pubertad. En la pubertad, al empezar la pubertad, en cada menstruación es eliminado un ovocito. ¿Correcto? Un ovocito por mes. Entonces, evidentemente al año eliminan 12 ovocitos fértiles. Pero si ustedes sacan su cuenta, sí, yo les estoy diciendo que nacen con 50.000. Y si empieza la primera menstruación a los 12 años y termina a los 40, y al año solamente eliminan 12, no llegan ni siquiera a las 3/4 partes de esos 50.000. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Cuánto es lo que se pierde? 30.000. Si la primera menstruación empieza a los 12 y acaba a los 40, y por año se eliminan 12, ¿cuántos ovocitos han gastado en ese tiempo? 28 por 12. ¿Cuántos? 3.400. 3.400. 5, 6, 8, 300. 6, 8, 6, 366 óvulos, ¿cierto? Supuestamente con 366 óvulos, ¿y dónde quedó los 50.000? Quiere decir que ya en el nacimiento se van perdiendo. Pero, ¿qué es lo que pasa en el mes? En el mes, en ese ciclo menstrual de 27 días o 28 días, ¿qué es lo que está pasando ahí? Está pasando
pasando que no solamente se está trabajando con un ovocito, sino con muchos ovocitos. Quiere decir que en el mes experimentan muchos cambios, ¿no? Se trabaja con muchos folículos, de tal manera que solo uno es el que puede llegar a ser fértil. Y el resto, evidentemente, se queda, evidentemente, a 3 ciclos. Y la pregunta es, ¿y en el embarazo? Que supuestamente no menstruó. ¿También ocurre lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Ocurre o no ocurre lo mismo? En el embarazo, aún no menstruando, siguen pasando el mismo proceso. Independientemente, no eliminan un óvulo fértil, pero sí hay movimiento del ovario donde se siguen trabajando las partes del folículo. Quiere decir que siguen perdiendo folículos aún en el embarazo. Y esto, hay dos cosas muy importantes, ¿no? Uno de los factores que está influenciado son las hormonas, ¿correcto? Y las hormonas están influenciadas por todo. Una de las hormonas que participa mucho en esta parte es la FSH, que es la folículo estimulante. ¿correcto? Y otra hormona que también participa mucho en esto es la LH, que es la hormona luteinizante. Eso, sin duda a duda, una de las hormonas que también son las encargadas de trabajar eso es la progesterona. Entonces aquí hay un pool de hormonas que de una otra manera van a trabajar en el ciclo para poder hacer lo que se llama a nosotros es dinámica folicular. Con los espermatozoides es distinto, ¿cierto? Porque los espermatozoides, la producción de espermatozoides es de toda la vida. Aún, evidentemente, hasta después del muerto, hay indicios que se puedan evidentemente recuperar espermatozoides vivos, por ejemplo. Y ese es el caso que les cuento. Yo trabajo aquí en esta universidad, enseño en la Facultad de Biología, enseño la producción para los chicos de veterinaria también, y biotecnología para los chicos de biología. Y en uno de los casos, en la sala de cirugía de la escuela veterinaria, empezaron a hacer castraciones, ¿no? Empezaron a sacarle los ovarios a los animales, a las gatas, y los testículos a los gatitos, como parte de su cirugía. Me toca la puerta y me dice, profesor, aquí tengo los espermatozoides, ya lo hemos sacado, perdón, aquí están los testículos. Bien, yo trabajé en 3 horas y pude recuperar espermatozoides vivos. Haciendo un lavado de epidismo de colon, obtuve espermatozoides vivos después de la cirugía. Un caso parecido me pasó también, una pequeña experiencia con un dueño de un perro que lo había traído de afuera, le había costado al perro como $5.000, era mi perro de pedigrí, abrió la puerta a la empleada, pasó un carro y lo mató. Y ese perro, por ejemplo, era un perro que costaba $5.000 y un perro que evidentemente él lo había traído con el propósito de hacer su pedigrí, o sea, reproducirlos. Me tocaron la puerta, me llevaron bueno, lo que me contó mi hijo, bueno, yo le dije, ¿y tienes los testículos? Sí, aquí están. Por el dolor de su corazón le tuvo que sacar los testículos, llevarlo al laboratorio, a un perro que ya lo habían atropellado en la